vamos a hablar justamente de automedicación, del tema ibuprofeno, entre otras cuestiones. Nos hemos trasladado hasta el Hospital Fernández, allí está Willy Quiroz. Willy. Aquí estamos, porque según un informe de la Agencia Nacional de Seguridad Médica de Francia, es posible que el ibuprofeno y el ketoprofeno, en cantidades abundantes y en uso prolongado, pueda causar un efecto adverso al que se busca justamente. Y es por eso que estamos con el jefe de infectología aquí del hospital, el doctor Carlos Damín, que nos va a contar sobre este tema. ¿Es verdad? ¿Qué tan cierto es esto, de este estudio, Carlos? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Me parece que es importante primero aclarar que el ibuprofeno es una buena medicación, que el problema es cuando está mal utilizado o está utilizado durante mucho tiempo o en exceso. Básicamente ese es el problema. Y si no, digamos que es una medicación usada adecuadamente y apropiadamente, realmente efectiva y noble. ¿Sí? Me parece que esto es importante destacarlo porque si no es como que se ha disparado así como mucho miedo en realidad Claro. con la medicación. Es un antiinflamatorio, los antiinflamatorios lo que hacen es eso, producir un efecto en contra de las inflamaciones, y hay veces que la inflamación es un proceso adecuado y es un proceso bueno secundario a una infección. Entonces, para algunas infecciones, y esto es lo que dice la agencia francesa, en algunas infecciones la utilización del ibuprofeno contrarrestaría esta reacción natural del cuerpo y entonces pudiera no ser tan buena para la salud, ¿no? Hay dos cuestiones. Una por ahí es el tema de virus y bacterias, y otro es más a nivel inflamatorio por alguna dolencia, muscular. ¿Es en ambos casos o más que nada en el primero que se alertó con este informe? No, básicamente el problema lo tenemos con las infecciones. En el caso de una infección, el uso del ibuprofeno podría estar produciendo algún efecto nocivo o no bueno para el tratamiento de esa infección cuando se utiliza un antibiótico. Así que no es para los traumatismos, por ejemplo, donde sigue siendo muy efectivo, ¿no? Te escucha Carlos Javier. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Javier? Muy bien, tanto tiempo. Doctor, a ver, está bueno lo que dice usted, sí. porque, a ver, después de lo que salió en las últimas horas, esta alerta que produjo Francia, el comentario en la calle es, viste que no hay que tomar más ibuprofeno, es malo, ¿cómo no lo prohíben en la Argentina, no? Esto no es así, reiteramos una vez más, ¿no? No, claramente, vuelvo a repetir, el ibuprofeno es una muy noble medicación que bien utilizada es efectiva. El problema es que tenemos los argentinos, básicamente, es que tenemos una tendencia a sobremedicarnos y a polimedicarnos. Los argentinos convidamos medicamentos, pedimos medicamentos y eso no está muy bien. La automedicación debe ser muy responsable y no olvidarnos nunca que este tipo de medicamentos no cura, sino simplemente ataca un síntoma. Claro. Tenemos una inflamación, tomamos ibuprofeno, se cura el síntoma o mejora el síntoma, pero no estamos atacando la causa de esa inflamación, claro, y que por eso hay que hacer la consulta para ver realmente cómo mejorarlo. Entonces, el problema es que los argentinos solemos creer que los medicamentos son inocuos, decimos los médicos, es decir, que no hacen nada y no, o que no tienen efectos adversos. Todo medicamento, por más bueno que sea, tiene un efecto benéfico, que es para el que se utiliza, pero además tiene un efecto adverso y efectos secundarios. Estos efectos adversos, en muchos casos, los del ibuprofeno son frecuentes a nivel gastrointestinal, acidez, pueden generar una gastritis, en el caso de pacientes que tienen una gastritis pueden provocar una úlcera, son antiinflamatorios y entonces en la esfera gastrointestinal suelen afectar. Fíjense que es importante, Javier, que el ibuprofeno de 400 miligramos es de venta libre. Sí. En cambio, el de 600 miligramos es de venta bajo receta. Sí. Esto, a las claras, el Ministerio de Salud nos está diciendo que no es cualquier cosa tomar el ibuprofeno. Es decir, no se pueden tomar 4, 5, 6 comprimidos por día de ibuprofeno. Entonces, bien utilizado es una muy buena medicación. El problema es cuando lo mal utilizamos, lo asociamos. El ibuprofeno no se debe asociar a ningún otro antiinflamatorio. Hay veces que la gente combina ibuprofeno con paracetamol, se olvida que tomó uno de estos medicamentos, toma una bebida alcohólica y no se puede asociar. Entonces, me parece que esto tiene que servir para que la gente esté alerta a que la automedicación
responsable es buena, pero cuando no, realmente puede generarnos problemas en la salud. Y doctor, sí, porque a veces inclusive hasta pueden mascarar una enfermedad o una dolencia en la cual uno toma ese ibuprofeno, bueno, me siento mejor, pero en realidad el proceso del virus, qué sé yo, no sé, bacteria o lo que sea, continúa, ¿no es cierto? Exactamente, por eso siempre uno tiene que calmar el síntoma y consultar para ver por qué se produjo. Claro. Por ahí, como decía su colega recién, un traumatismo, una caída, y uno sabe que esa inflamación está respondiendo a un traumatismo leve, bueno, con un antiinflamatorio mejora el dolor y para eso está bien utilizado. Siempre teniendo en cuenta que por ahí podemos estar enmascarando, como bien dice, y por ahí lo que se nos está escapando es un esguince, es una fractura, es una fisura. Entonces, bueno, bien utilizado es una cosa, pero siempre la consulta es lo importante. Bien, a ver, nunca está de más, ¿no? Más allá de que mucha gente sabe cuál es la diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre, o para qué sirve, ibuprofeno, el diclofenac y me falta uno, el paracetamol? Paracetamol y aspirina. Sí. Ha habido a lo largo del tiempo una evolución de los antiinflamatorios. Hubo mucho tiempo que se usaba la aspirina, después se pasó al paracetamol, actualmente estamos con el ibuprofeno y el diclofenac. Tienen indicaciones parecidas, pero no tanto. El diclofenac es un antiinflamatorio mucho más potente que el ibuprofeno y que se utiliza, suele tener más indicaciones más médicas, no de automedicación, sino que en determinados traumatismos, fracturas, después que fue a la consulta, el médico indica reglar diclofenac. El ibuprofeno sirve más para los trastornos y dolores rutinarios y que la gente conoce, por ahí para una cefalea, para un dolor menstrual, para un traumatismo leve, se usa como antiinflamatorio y analgésico y es muy bueno. Bien. El paracetamol, si bien tiene un efecto antiinflamatorio, es mejor antitérmico, ¿sí? Cuando la gente tiene fiebre, el paracetamol suele ser una mejor medicación que el ibuprofeno. Aunque también tiene un efecto antiinflamatorio, igual que el ibuprofeno tiene un efecto contra la fiebre, el paracetamol tiene mejor efecto antitérmico. Y la aspirina, bueno, es un muy buen antiinflamatorio, es un muy buen medicamento para las cefaleas, por ejemplo, pero bueno, ha caído en desuso porque produce alteraciones en la coagulación y por eso hay gente que lo toma para evitar infartos y como que tiene que ver con las modas, ¿no? Las medicaciones tienen que ver con las modas, con el marketing, sobre todo cuando hablamos de medicamentos de venta libre, porque lamentablemente en nuestro país tenemos publicidad de medicamentos, que en la verdad no debería ocurrir, porque un medicamento se necesita o no, y si se necesita un médico lo prescribe o un farmacéutico asesora en la dispensa, y la publicidad siempre resulta excesiva. Y además, muchas veces, y ahora le vamos a preguntar de otras cuestiones también, vamos a aprovecharlo, doctor, en las películas norteamericanas, muchas veces los actores o las actrices van al botiquín y sacan ese frasquito, ¿no es cierto? Y sacan una pastilla y toman la pastilla en cámara, ¿no es cierto? Es parte de una escena, ¿no es cierto?, de las películas y como que da ganas de decir, bueno, a ver, quiero probar eso, ¿no es cierto? Y es más, en la Argentina está desde hace algún tiempo... forma parte del marketing... Están viniendo como frasquitos así con paracetamol, ¿no? Ibuprofeno y demás también, ¿no es cierto? Ese ruidito característico de las pastillas con un plástico muy, muy particular y muy especial también, ¿no? Sí, forma parte de esta rutina. Sí. Fíjese que, y por favor que no se malinterprete como una cuestión de género, pero normalmente en nuestros lugares de trabajo conocemos quién es la dealer de medicamento, ¿no? Dicho de una manera que pretende ser simpática. Porque todos tenemos una compañera de trabajo que en su cartera suele tener ibuprofeno, paracetamol, aspirina, un antiinflamatorio, un antigripal, un antibiótico y que un antialérgico, a la que recurrimos para pedirle. Y esto realmente no es bueno, no es una buena práctica, porque los medicamentos que para mí pueden ser buenos, para usted pueden ser malos o viceversa. Es decir, los medicamentos nunca se convidan, los medicamentos nunca se piden, los medicamentos no se comparten. Esto de te doy un cuartito porque vas a ver qué bien te va a hacer, o tomate este medicamento que toma mamá y no sabes lo bien que le hace, eso hace mucho daño a la salud en general y a la salud pública en general y a la salud en particular de esa persona a la que le estamos convidando
o facilitando un medicamento. Es verdad, buen consejo. Son Además, conductas también, que los argentinos tenemos como muy arraigadas, ¿no? Ujú. Y doctor Damín, bueno, con él hemos compartido muchas notas y demás, la gente lo conoce, obviamente de muchos consejos que ha dado en diferentes momentos. Años, Javier, ¿no? Sí, muchos años. ¿Cuál es la preocupación hoy del doctor Damín de todo lo que ve en toxicología, en el hospital también, el tema de los chicos o de los adolescentes y demás? El de la automedicación realmente es un problema porque es para nosotros la segunda causa de intoxicación en el Hospital Fernández, en el servicio de toxicología. De todas maneras, sigue siendo claramente nuestro principal obsesión, diría yo, la mía en particular, el consumo de alcohol. Tenemos un problema grave con el consumo de alcohol en adolescentes. La edad de inicio del consumo de alcohol en nuestro país ha descendido mucho. ¿A qué edad? Lo tenemos ubicados entre los 13 y los 14 años, la edad de inicio. Esto es realmente muy alarmante porque en la guardia vemos chicos, cada vez más chicos, con concentraciones muy altas de alcohol. Y esto yo creo que se ve facilitado un poco porque nuestra sociedad lleva el consumo de alcohol, porque nuestra sociedad facilita el consumo de alcohol en menores, porque nuestra sociedad no lo cuestiona. Uno no ve, yo coordino la política de adicciones en la ciudad y no veo padres preocupados, veo padres, por ahí los veo preocupados pero poco ocupados. Sí. Veo papás que facilitan las previas, veo papás que creen que un poco de cerveza no está mal, si lo toman con ellos no está mal. Tenemos una población en el grupo escolar que va de los 12 a los 17 años que en los últimos 7 años triplicó el consumo de marihuana. Ajá. Entonces, está como muy instalado en nuestra sociedad que los adolescentes consumen sustancias. Y ya no importa si son legales o ilegales, porque el alcohol es legal, la marihuana no, los medicamentos que mezclan con el alcohol para acelerar ese proceso de ebriedad es algo que también está instalado y esos medicamentos salen de casa. Sí. Entonces, eso es lo que a nosotros nos preocupa mucho en el hospital porque vemos con alarma cómo aumenta el número de adolescentes. No aumenta por ahí el número total de pacientes que se atienden, que se sostiene a lo largo de los últimos años, alrededor de los 2.000 pacientes por año que atendemos en el hospital por una intoxicación con una sustancia. Pero sí ha cambiado la fisonomía de ese paciente que atendemos. Sí, yo lo que veo muchas veces, uno que tiene hijos adolescentes y demás, que los padres, bueno, lamentablemente, ¿no? Nadie juzga a nadie, cada uno sabe lo que hace y sobre todo cuando tiene que criar a sus hijos, que muchas veces los padres varones, estoy diciendo, no las madres son más precavidas y no les gusta demasiado, pero los padres como que dicen, volvió borracho, no sé cómo estaba volcado el pibe, que yo hablé con él, pero bueno, viste, los pibes son así ahora. Y le preguntás y le decís, bueno, pero ¿y qué haces para eso? No, ¿sabes qué hago? Que vengan y tomen acá en casa. Entonces, es raro. Que vengan y tomen en casa. Si estás promocionando más allá de que los controlas. ¿Qué controlas? Si se llegan borrachos. Es más, en muchos de los boliches, en la zona de Costanera, usted debe saber, doctor, hay unos gazebos preparados con unos tachos y demás, y con personal, no quiero contar demasiado este tema, preparados para la llegada de los chicos borrachos. No los que se emborrachan adentro, los que llegan borrachos ya directamente. Algunos ni siquiera llegan a entrar al boliche. Conocemos bien porque es área del Fernández. Por eso. Conocemos bien esto que pasa. Por eso digo, la sociedad facilita. Cuando se plantean campañas de prevención, es frecuente que haya una idea de que hay que hacer las campañas y que tengan como destinatario los chicos. Y usted sabe, yo estoy convencido que las campañas las tenemos que hacer destinadas a los padres, porque son los padres los que tienen que cambiar de actitud, porque los chicos no hacen lo que los padres dicen, sino hacen lo que los padres hacen. Los chicos copian. Entonces, papás facilitadores, papás que consumen mucho alcohol, las reuniones de amigos de los papás, donde los chicos de 7, 8, 9 años están todavía con los padres se alcoholizan. Y por ahí no están borrachos, tirados, pero en grupos de amigos se toma mucho alcohol y los chicos lo ven. Y lo ven como normal, lo ven como que eso a papá y a mamá los pone alegres y pasan un rato agradable con mucho alcohol y los chicos copian. Y copian con todo lo que significa que los chicos copien. Toman alcohol y si no toman lo que tienen a disposición. Sí. Y a disposición hoy tienen muchas sustancias que realmente ponen en riesgo su vida, ¿no? Y doctor, las dos últimas quería hacerle. ¿A qué edades empiezan los chicos
a tomar? ¿Y a qué edades empiezan a tomar las chicas de lo que ven ustedes? Cuando nosotros analizamos el grupo etario escolar, lo que vemos es una paridad total entre varones y mujeres. En menores de 20 años, es decir, en 17, 18 años, los pacientes que atendemos en la guardia del hospital son por igual varones que mujeres en el número. Cuando a medida que vamos aumentando la edad, si lo que analizamos es la franja de 25 o 30 años, suele haber más varones que mujeres. Ahora, la edad de inicio es, como se le decía, entre los 13 y 14 años, con situaciones extremas. Hemos tenido chicos intoxicados con 11, pero no es lo frecuente. Lo frecuente son a partir de los 13, porque tenemos todos estos fenómenos que ocurren en la adolescencia, ¿no? El último primer día, el festejo con alcohol, el de egresar del secundario. Y que los padres por ahí, dicen, ¿cómo puede ser que tomaron alcohol? A ver, es dramático que tomen alcohol a los chicos a los 12 años, porque me parece que los papás no estamos entendiendo que el fenómeno del alcohol lo que genera es un daño neurológico. El alcohol está prohibido en su venta y suministro a menores de 18 años porque produce daño neurológico. No es un capricho de la ley, no es un capricho de algún gobierno. Produce daño neurológico. Si los padres entendieran esto, por ahí quizás empezarían a tener una conducta distinta frente a los chicos, ¿no? Y la última, y lo cambio totalmente, del alcohol pasamos al café. Yo soy seguidor de la cuenta del doctor Damín, para aquellos que quieran, la cuenta es Carlos-Damín, ¿no es cierto? Exacto. Carlos-Damín, que muchas veces él opina o cuenta cosas y otras veces retuitea cosas realmente interesantes. Estaba viendo que hasta 4 tazas de café por día se pueden tomar, pero ¿qué tipo de tazas? ¿Qué pasa con ese tema? El café es un problema en los niños, básicamente, ¿no? El café es una sustancia que hay algunos trabajos científicos que evidencian que incluso hasta mejora la interconexión neuronal. En los chicos es un problema y los chicos de menos de 3 años no deberían tener nada de cafeína, cosa que tenemos algunas bebidas colas que contienen cafeína, así que los menores de 3 años no deberían tomar nunca ni café ni este tipo de bebidas cafeinadas. Un poco de cafeína no hace daño. Claro que en exceso la cafeína y mal tomada es donde produce daño. La cafeína asociada al alcohol en las mal llamadas bebidas energizantes, que muchas veces tiene como único objetivo facilitar una ingesta superior de alcohol, ahí tenemos el problema. Y por eso una lata de estas bebidas mal llamadas energizantes no es dañina. El problema es cuando nos tomamos 3 o 4 asociadas a vodka para poder tomar más alcohol. Entonces el organismo se está soportando 4 vodkas más 4 latas de la bebida energizante, es decir, que tenemos una concentración altísima de alcohol y de energizante, es decir, de cafeína. Y después, bueno, la cafeína tiene algunos efectos conocidos adversos, como son el insomnio, por lo tanto, no es recomendable después de las 5 de la tarde seguir tomando café. Por supuesto, a la noche a veces el café después de cenar nos puede generar algún problema. Y más de 4 tazas de café nosotros no lo recomendamos porque, bueno, es un estimulante cardíaco y aumenta la frecuencia cardíaca. Por lo tanto, bueno, tiene una acción directa sobre el corazón. Por lo tanto, bueno, más de 4 tazas de café no es lo recomendable durante el día. Bien. Por el resto, el café, si no es en menores, no tenemos inconveniente. Y por la mañana tenemos alguna evidencia escrita en algunos trabajos de que bueno. Bien. Doctor Damín, además de ser un placer hablar te voy a tutear, porque es así, de hablar con vos, claro. Agradecemos todo lo que haces vos y todo tu equipo también, por los grandes y los chicos allí en el Hospital Fernández, al igual que el resto de todos los médicos que integran obviamente el staff médico de la República Argentina y sobre todo en materia toxicológica, que es un tema muy complicado. Cada vez pareciera que es peor y ustedes cada vez tienen más trabajo también por hacer. Así que gracias por esta nota y gracias por el trabajo que hacen, Carlos. Gracias, Javier, un gusto y un placer como de costumbre hablar con vos. Bien, bueno, muchas gracias a Willy también que está allí en el hospital.